Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez les enseñaré a cómo usar la función si. Si recuerdan, en el video anterior vimos cómo usar la función si, pero ahora usaremos la función si anidada. Es casi parecido a lo que vimos en el video anterior, pero ahora con más elementos. O sea, en la fórmula vamos a poner más si. Entonces empezamos. Iniciamos con un igual para que sepa que vamos a iniciar con una fórmula y ponemos si. Abrimos paréntesis y entonces ponemos si A3 es mayor o igual que 10 entonces significa la coma, abrimos comillas y ponemos que va a poner excelente. Cerramos comillas y ponemos una coma para que nosotros ir integrando más si. De todas maneras, aquí sale la sintaxis abajo. Si A3 es mayor o igual que 9, entonces ponemos la coma, abrimos comillas y ponemos que ponga bueno. Ponemos otra coma y ponemos si A3 es mayor o igual que 8, entonces abrimos comillas y ponemos aceptable. Cerramos las comillas y ponemos una coma. Si volvemos a abrir, seleccionamos A3 es mayor o igual que 7, entonces que ponga regular, coma. Si A3 es mayor o igual que 6, entonces que ponga aprobado. Si no, si no es 10, ni 9, ni 8, ni 7, ni 6, entonces que ponga reprobado. Cerramos las comillas y si se dieron cuenta, en cada si abrí un paréntesis, pero no lo cerré. Eso siempre se cierra hasta el final. Lo que vamos a poner al final es contar cuántos pusimos: 1, 2, 3, 4, 5. Entonces al final cerramos con 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esa sería nuestra fórmula usando si anidado. Damos enter y como es 10 nos va a dar excelente. Ahora, para verificar que estamos bien, arrastramos hacia abajo y como podemos ver nos está poniendo si 10 es excelente, 9 bueno, 8 aceptable, 7 regular, 6 aprobado, 5 reprobado. Si yo cambio las calificaciones, me van a ir cambiando, y eso es porque yo he seleccionado las teclas o las celdas y en vez de poner los números, ahora estoy seleccionando las celdas, ya que es más fácil y con esta función es para celdas. En vez de nosotros por aquí poder haber puesto excelente, yo pude haber puesto que si era mayor o igual que 10, entonces que me sumara algunos números o restara. Eso ya dependerá de cómo quieran usar ustedes el problema. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que eso es lo más importante. Suscríbanse a mi canal, denle un like y activen la campanita para que les lleguen más notificaciones cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.